Hola, muy buen día. Somos Luisfer, Y Adri, somos imperfectos y transformados. reímos, lloramos y oramos. Nos pedimos perdón y nos perdonamos. Llevamos 26 años de casados y hoy queremos compartir contigo parte de nuestra historia. Así es, y veíamos en estos días cómo la autoestima es algo que está impactando la vida de pareja. Y nos pusimos a investigar un poco sobre el tema y definitivamente identificamos que es muy importante que como parejas, como matrimonios, como casados, nos esforcemos y sea una de las áreas de las cuales debemos de prestar atención y muy intencionalmente debemos de revisar cómo está nuestra autoestima a nivel personal porque está afectando mi relación de pareja. Luis Fernando toca un tema muy interesante y que a nosotros nos costó tomar mucho tiempo identificar cómo recuperar nuestra autoestima. Hay muchas ramas para uno poder prenderse y mirar cómo recuperarse desde el ser, pero nosotros nos enfocamos a recuperarnos desde cómo es la autoestima recuperada de la mano de Dios. Claro que sí, porque para nosotros el principio válido es Dios en medio del matrimonio. Y es sorprendente cómo la palabra nos anima en temas de autoestima fuertemente. Eh, Esa fue la sorpresa que nos llevamos y por eso hoy queremos compartir esta serie que iniciamos con este primer video sobre la autoestima. Y entonces, bienvenidos porque vamos a empezar a descubrir qué recomendaciones tenemos para que nos autoanalicemos, para que identifiquemos cómo está mi autoestima y cómo está apoyando o cómo está afectando actualmente mi relación de pareja. Totalmente de acuerdo. Entonces, Empecemos. bienvenidos. La autoestima. Desde la antigüedad, las escrituras o la palabra de Dios han ofrecido áreas de las mismas perspectivas reconocidas hoy día por los investigadores como beneficios para edificar la autoestima. La Biblia, repetidamente, menciona elementos del control y la eficacia propia conectando el hacer el bien con el sentirse bien. Toda persona tiene en su interior sentimientos que según su personalidad pueden manifestarlos de diferentes maneras. Muchas veces estas manifestaciones dependen de otros factores según el estado físico, sentimental y emocional. Estos pueden influir positiva o negativamente en la formación de la persona, o sea, en la autoestima. Y de igual manera va a impactar o positiva o negativamente en las relaciones interpersonales y la más próxima y la más importante, que es la de pareja. La autoestima se define como el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, de conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar. Y es a partir, en el caso de los niños, de los 5 a los 6 años de edad, cuando empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores, nuestros padres, nuestros maestros, nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestro entorno, y ahí es donde vamos adquiriendo las experiencias para el transcurrir de la vida. Así es, y no quiere decir de que esta edad sea solamente donde se forma la autoestima, no, se No, inicia sí. la formación de la autoestima y hasta los 60 años, dicen los expertos, que se está en esa, dinámicamente se está formando Construyendo la. permanentemente. Claro que sí, o sea que en este momento estamos todavía formando nuestra autoestima. Por eso, si eres padre de familia, madre de familia, tienes hijos pequeños de 5, de 4, 5, 6 años, es muy importante que sean conscientes, que tomen conciencia de cómo te estás dirigiendo a tu hijo, qué palabras de afirmación o de destrucción le estás dando, porque eso es
la base de la construcción de la autoestima de ese niño que a lo mejor es inquieto, creativo, curioso. Entonces hay que saber cómo fundamentar esas bases. Y los niños están explorando, están en esas edades, están en etapa de exploración. Sí, pero cuántas veces cuando están en esas etapas de exploración uno les dice, deja de hacer esas bobadas. Váyase acá que estamos en reunión de adultos. Le estamos viendo que no nos importa, que lo que él No hace haga, no coja. no lo estás haciendo bien, pero te dije que lo hicieras bien. Pinta bien, ¿por qué te saliste? O sea, estamos dándole una información muy equivocada a esa autoestima de ese pequeño ser. Muy bien. Según cómo se encuentre nuestra autoestima, esta es responsable o de fracasos o de éxitos, ya que una autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de mí mismo, potenciará la capacidad de cada persona para desarrollar sus habilidades y aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima baja enfocará a la persona hacia la derrota y hacia el fracaso. Y ahí cabe decir que nosotros fuimos afectados en nuestra autoestima en una etapa muy temprana de nuestra relación de pareja. Entonces, solamente es con el pasar del tiempo que uno empieza a identificar que realmente la autoestima es muy importante en la persona y uno ni siquiera la cultiva a nivel personal ni la cultiva a nivel de los hijos. Pero, ¿qué pasa con la llamada baja autoestima? Todos tenemos en nuestro interior sentimientos no resueltos. Aunque no siempre seamos conscientes de estos, los sentimientos ocultos de dolor suelen convertirse en un enojo, y eso es a cotidianidad. Y con el tiempo volvemos el enojo contra nosotros mismos, dando así lugar a la depresión. Nosotros sí que tenemos experiencia sobre eso, ¿no? Bastante. Yo se los he compartido en varias ocasiones. He tenido depresiones emocionales en 3 episodios fuertes, a consecuencia de causas externas, de fracasos externos, situaciones económicas no resueltas que me llevaron a una depresión, consecuencia de una baja autoestima. Totalmente. Esos sentimientos pueden asumir muchas formas: odiarnos a nosotros mismos, ataques de ansiedad, repentinos cambios de humor, culpa, reacción exagerada, irritabilidad, hipersensibilidad, encontrar el lado negativo en toda situación positiva o sentirse impotente y autodestructivo. Creo, Luis, que hemos manejado todos esos estados nosotros dos. Sí. ¿Sí? No solamente tú te sumergiste en una depresión, yo también viví esos cambios de estado de humor que no era consciente, la ansiedad, lo sensible que era, a toda hora estaba a la defensiva, no tenía seguridad, yo no tenía un piso de seguridad. Claro, y cuando las circunstancias se van poniendo difíciles, se van volviendo tensas, pues esto va a afectar directamente ese estado emocional dentro de la persona, que va a afectar a la pareja, y ahí es donde queremos fortalecernos. Y no solo se afecta a la pareja, se afecta a todo el núcleo familiar. Cuando una persona no logra ser auténtica, se le originan los mayores sufrimientos, totalmente, tal como enfermedades psicológicas derivadas por lo general en depresión, neurosis y ciertos rasgos que pueden no llegar a ser patológicos, pero crean una serie de insatisfacciones y situaciones de dolor, como por ejemplo timidez, vergüenza, temor, trastornos psicosomáticos, entre otros. Y ahí es nosotros, en el caso mío, sufrí mucho la caída del cabello. En esta última etapa de la pandemia, donde tuve una depresión, donde no entendía qué era lo que pasaba porque no podía seguir trabajando y de todo esto, a mí se me cayó demasiado el cabello. Y eso es parte de una baja autoestima porque yo me sentía insegura, no me sentía segura de mí misma. Se me movió el piso y no lo supe identificar. Claro, todas esas circunstancias exteriores generan un impacto fisiológico en el cuerpo de la persona. Ahí es donde tuviste y experimentaste todo ese cambio fisiológico por las circunstancias que estabas viviendo. Totalmente. Si esas son posiblemente alertas
llamadas de atención donde uno puede estar muy pendiente para identificar si me está afectando las circunstancias que estoy viviendo en ese momento, en esa circunstancia. Eso me puede servir a mí como de identificador o de radiografía para yo estar atento a esa situación. Igual el cambio de humor, el cambio de temperamento, si uno de los dos se pone más callado que de lo costumbre, más ensimismado, ese cambio hay que estar alerta y hay que estar Sí, pendiente, porque si continúa en el tiempo va a estar sí. afectando su autoestima muy seguramente y puede estar entonces afectado. Ahí es donde queremos alertarlos. Exactamente, y tú tocas algo, un tema, un punto muy importante, porque las parejas podemos tener diferencias y yo puedo dar mi punto de vista, como él puede dar su punto de vista, y eso no quiere decir que me va a afectar, que no estemos de acuerdo y que yo ya quede deprimida porque no estamos de acuerdo. Yo puedo seguir teniendo mi vida cotidiana feliz, normal, aunque tengamos ese punto de vista encontrado, o sea, no estemos en el mismo nivel. Llegará el momento en que vamos a empezar como a entender, ah, no, es que soy yo la que debo de ceder, pero no quiere decir que el hecho de que yo reconozca que debo de cambiar acciones, decisiones, me sienta pisoteada, me sienta marginada y que no tenga una voz. La autoestima es importante cultivarla y saber en qué, cómo la tengo, cómo la tenemos, porque eso es lo que nos va a dar el equilibrio y la armonía que necesitamos tener como pareja y a nivel de familia. Sigamos entonces abordando este tema de la autoestima. Es importante porque es nuestra manera de percibirnos y valorarnos como personas, así como también moldea nuestras vidas. Una persona que no tiene confianza en sí misma ni en sus propias posibilidades, ya sea por experiencias vergonzantes Ujú. que lo han hecho sentir de esa manera o por mensajes de confirmación o negativos, son transmitidos por personas importantes en la vida de ella que le alientan o le denigran. Ahí es donde tú, amor, comentabas ahorita que es tan importante que cuidemos el lenguaje del cual nosotros estamos manifestando a nuestros hijos pequeños. Ese lenguaje que nosotros estemos experimentando va a ser muy importante cuidarlo porque va a aportar a nuestros hijos fortaleciendo la autoestima o por el contrario le estamos afectando. ¿Okay? Otra de las causas por las cuales las personas llegan a desvalorizarse es por la comparación con los demás. Yo estuve atrapada mucho tiempo en eso, ¿no? Destacando de esto las virtudes en las que son superiores. Por ejemplo, se sienten no alcanzan logros, llegar a niveles que otros alcanzan. Creen que su existencia no tiene una finalidad o propósito ni sentido y se sienten incapaces de otorgárselo. Sus seres queridos los descalifican y las exigencias se reducen a la de un ser con una muy baja autoestima. No llegan a comprender que todas las personas son diferentes, únicas e irrepetibles, por lo que se consideran menos que los demás. Yo estuve atrapada muchos años tratando de buscar siempre una aprobación, cuando realmente el problema lo tenía era yo acá internamente. Quiere decir que buscar la aprobación en cosas externas no es positivo, No es positivo. ya sea cosas materiales, ya sea trabajo, ya sea personas. Tan sencillo como esto, Luisfer. ¿Cuántas personas nos estarán viendo y se identificarán que cuando yo me casé fui rechazada con tu familia? Eso me afectó tremendamente en mi Y es un autoestima. problema normal en toda Entonces, pareja. ¿cuántos tendrán el problema que no es aprobada por la suegra? Exactamente. Entonces, ahí el problema no es que lo rechacen y que estoy en un problema grandísimo, no, es cuál es tu actitud. Exactamente, Y ahí es donde nosotros queremos apoyarlos porque muy posiblemente muchas parejas puedan experimentar una situación totalmente. similar. Entonces los animamos a que se preparen para que puedan enfrentar con fortaleza y de manera adecuada ese posible rechazo que esté viviendo. Muy bien. La persona entonces va creciendo y formando su personalidad dentro de un ambiente familiar, que es el principal factor que influye en la formación de la misma. Por eso es tan importante y recalcamos, es cuidar el lenguaje que nosotros pronunciemos a nuestros hijos y a nuestra pareja. Totalmente, es un conjunto.
Es un conjunto que se adhiere cada día algo. Porque estas palabras van a incorporar los valores en la mente de la persona, las reglas, las costumbres que a veces suelen ser contraproducentes cuando reprendemos a nuestros hijos. Entonces eso puede reprenderlo y puede afectarlo de manera negativa. Entonces debemos de ser cuidadosos en ese sentido. Estamos totalmente de acuerdo. Yo pienso que a los padres nos deben de equipar, enseñar, debe haber más escuelas de cómo colocar los límites saludables, de cómo fundamentar y cimentar los valores propios de una familia, el respeto, de lo que es la honra, de lo que es la responsabilidad, de lo que son propios de lo que el conjunto de valores que solamente se construyen dentro de la familia. Cuando un papá da una instrucción y una madre da una instrucción clara, concisa, cuando uno edifica, cuando uno afirma, es tan importante. Los niños no se están sintiendo afirmados hoy por hoy. Esas autoestimas se están yendo, se están desvaneciendo, porque los niños están gritando, oye, estoy acá, oye, mírame, oye. Y uno los ve como bullosos, pero realmente no conecta en la profundidad de lo que hay en la necesidad de ese corazoncito. Entonces yo pienso que es momento de que realmente nos hagamos un alto y nos recuperemos nosotros como padres en esa autoestima y volvamos a mirar esos cimientos en esos hijos, cómo está la autoestima de ellos, para, porque nunca es tarde, tú lo decías al principio, desde los 5 a los 6 años, dicen los científicos que se empieza a construir esa base de la autoestima y se construye hasta los 60 años. Es más, decía en lo que tú leías, que partiendo de los 70 años empieza a una decadencia en esa autoestima, Sí. porque también vienen cambios en las personas, o sea que estamos a tiempo. Algunos de los aspectos ya mencionados son incorporados a la familia por medio del modelo que la sociedad nos presenta y que este es asimilado por todos los grupos sociales en los cuales nosotros nos movemos. Pero la personalidad de cada uno no solo se forma a través de la familia, sino también con lo que ésta cree que los demás piensan de ella y con lo que piensan de sí mismo. Al salir del ambiente y relacionarse con personas de otros grupos diferentes es donde se solidifica fuertemente la autoestima. Claro, entonces aquí es el modelo familiar el que va a estar construyendo permanentemente la autoestima del hijo, del joven, del adolescente, ¿no es cierto? Y a nivel de pareja, la relación, el modelo que nosotros tengamos como pareja va a estar fortaleciendo, va a estar trabajando en la autoestima de nosotros como adultos de igual manera. A eso súmele el modelo de la sociedad. Sí. Entonces, es muy importante unos buenos hábitos con eso, porque si nosotros, de cara a los hijos, no tenemos hábitos para consumir las redes sociales, entonces estamos permitiendo que sea el modelo de la sociedad, que todo lo que él vea por red social, lo que está formando los valores, la autoestima, el valor que él se da como persona. Tocas un tema muy importante. Por eso es muy importante definir ahí esos límites saludables, porque es el modelo que yo tengo como familia, sí, tanto como el modelo de la sociedad. Entonces, si yo no tengo límites saludables, voy a permitir que tenga más tiempo el modelo de la sociedad formando la autoestima de nuestros hijos. O en la relación de pareja, si yo no tengo adecuados hábitos, voy a permitir que sea el modelo externo el que esté modelando mi relación de pareja. Eso ocurre también con los hijos. ¿A quién están escuchando afuera? ¿Qué modelo se les está imponiendo y siendo atractivo? Y después va a la casa y uno no percibe cuán vulnerable está siendo ese hijo, ¿cierto? Sí. Entonces tocas temas muy importantes, Lisbeth. Muchas de las heridas emocionales que tiene una persona producidas en su niñez pueden causar los trastornos psicológicos, emocionales y físicos, psicosomáticos, como enfermedades como el cáncer, las úlceras, la hipertensión, los trastornos cardíacos, alimentarios, problemas en la piel, depresiones, produciendo dificultades en la vida de la persona.
conflictos serios en el trabajo, conflictos a nivel de relaciones, disminución de energía y de capacidad creativa, relaciones matrimoniales desastrosas, no poder hacer o conservar amigos como con poco entendimiento o con los hijos o con las hijas. Muchas personas vienen a nuestras mentorías queriendo solucionar su situación de relación de pareja con un divorcio. Y cuando abren sus corazones y cuando dejan ver el daño emocional que hay en ellos, identifica uno que no es la pareja, no es la relación la que está dañada, es el corazón, es ese daño interno que tiene la persona. Creen que con el divorcio van a solucionar sus problemas y se van a conseguir otra pareja y van a ser felices. No, el problema lo tiene todavía. Entonces el tema no es de yo terminar aquí para ir a conseguir otra relación y ser feliz. No, la solución está es sanando el corazón para poder yo relacionarme bien contigo, contigo, contigo y con todos. Entonces el problema es de manera interna. Eso nos sucedió a nosotros. Nuestras vidas eran un caos, nuestras relaciones con nuestros hijos no eran las mejores y que pudimos identificar. Yo traía dolores de rechazo desde una infancia. Me caso y sigo rechazada. Empezamos nuestra construcción de hogar, de familia y cantidad de caos tuvimos. Luis Fernando cae en depresión. Nuestros hijos tenían necesidades y no las supimos identificar en su momento. Hoy ellos ya tienen 25 y 26 años, ya son adultos responsables, son bellos profesionales, son hoy por hoy bellos hijos maravillosos. Ustedes han podido ver testimonio de ellos acompañándonos, decididos a acompañarnos en nuestro trabajo de mentorías. Pero para nosotros haber logrado este nivel que hoy por hoy estamos teniendo y del cual estamos decididos a dar a las familias que lo necesitan, es porque tuvimos que partir de los dolores de una infancia, de los dolores de un rechazo, del dolor de un abandono, del dolor de un abuso, del dolor de mamá no me cuidó o papá no estuvo conmigo, o del dolor de palabras hirientes de ese entorno de adultos en el cual yo me desarrollé. Y ahí es la importancia de hoy en día yo identificar todo esto, como lo estaba diciendo Luis Fernando, cuando llegan nuestras parejas y abren sus corazones, desde el amor les decimos, no son ustedes, son los dolores que traen desde ese niño que ustedes fueron un día. Y ahí esa decisión de perdonar a quién, a un papá, a una mamá, a esa hermana que me cuidó, a esa tía que me cuidó, a esa abuela que me cuidó, a ese adulto que estuvo, a esa maestra que a lo mejor me dijo palabras demasiado hirientes. Y ahí es donde empezamos a identificar mi baja autoestima está afectada desde Claro. ahí. Y cuando yo estoy adulta, algunas situaciones me traen unas emociones que me llevan a vivir y experimentar ese dolor que no soy consciente que lo traigo desde una infancia. Existen padres y madres docentes o cuidadores que humillan, desprecian, no prestan atención, se burlan o se ríen del niño cuando piden ayuda. Daño grande estamos haciendo. Es una cosa impactante. Es que tú no sirves. Sienten dolor, tienen un pequeño accidente, necesitan ayuda, gritan y dicen, párate, tú puedes, no pasó nada, sigamos. A los niños hay que afirmarlos. Ellos necesitan sentirse protegidos, mas no sobreprotegidos. Y después de velar que su caída no pasó a mayores, decirle, sana que sana, culito de rana. Y le vas a animar a que coja otra vez la dinámica del juego. Cuando tú le dices a tu hijo, es que tú no sirves porque, mira, eres un cobarde, estás dañándole esa cajita de almacenamiento que se llama autoestima. Hay que cuidar las palabras. Hay que cuidar las palabras de nosotros los padres para nuestros hijos. Yo recuerdo que cuando nuestros hijos estaban pequeños, yo me dirigía a ellos como a mi hijo varón como campeón y a nuestra hija Luisa
como princesa. Sí. Esas palabras son muy importantes y piensa tú con qué palabras las puedes afirmar y las puedes fortalecer, darles esa valía necesaria. Sí, Es el muy king. importante. El king, el rey, el juego, cuando estaba ya en etapa preadolescente, ya forcejeábamos, ya teníamos enfrentamientos físicos y peleábamos de quién era el king, hasta que llegó el momento de hacerme a un lado y darle el lugar, el trono del king, del rey, a mi hijo, porque físicamente me doblegó. Tú tocas un tema vital. Mamita, papito, a lo mejor tú estás ahí escuchándonos y tienes un lío de relación de pareja. Como decía Luis Fernando al introducir el tema, la solución no es la separación. La solución es uno recuperarse. Yo en esencia me recupero. Cuando yo me recupero, puedo trasladar ese bienestar a mi pareja. Eso fue lo que nosotros hicimos. Y tú tocando el tema de los hijos, ¿cómo te referías a Luisa María en La Princesa y a Mateo en el King, el campeón? Yo recuerdo plenamente, nosotros pudimos haber fallado mucho como padres y pudimos haberlos afectado. Lo hicimos. No pudimos. Nosotros fallamos y los afectamos como padres. Pero hoy podemos decirles a ustedes que la perseverancia de lograr subsistir, lograr escalar un peldaño a la vez, un año más de vida juntos, lograr superar las crisis económicas, lograr superar la depresión, lograr superar la altivez, lograr superar hoy por hoy, cuando ya fuimos rescatados por nuestro Señor Jesucristo, pudimos recuperar nuestra identidad, estamos recuperando nuestra identidad y pudimos dar ese bálsamo de sanidad a nuestros hijos. Y hoy ellos ya están en su tarea de recuperarse en ellos de manera correcta, no con el entorno, con lo que nos ofrece ese entorno de afuera, externo, sino con ese entorno interno, en relación con quién, solo con el Padre. Muy bien. Rescatando nuestra valía. Entonces, ya Adriana ha dado indicios de cómo lo hemos empezado a hacer y cómo tú puedes empezar a rescatar esa valía que muy seguramente puede estar afectada, atropellada en este momento. Hay que tener en cuenta que el concepto de autoestima como sentimiento de valía basados en habilidades, logros, estatus, recurso financiero o apariencia nos puede conducir a un error, a una valía que es completamente equivocada, que es completamente errónea. ¿Por qué? Porque la valía no está en las cosas ni que hacemos, ni en las cosas que tenemos. Ni en lo material. Muchas parejas en nuestras mentorías logran identificar que han hecho un ídolo o de su pareja o han hecho ídolos de sus hijos. Y ese es un error grande. La valía debe de estar en los valores de cada uno, los dones que Dios nos ha dado a cada uno. Entonces es muy importante tener esa identidad espiritual, esa identidad de parte de Dios para yo empezar a encontrar esa restauración. Porque si no llegamos a una autoidolatría, la cual embota nuestro deseo de conocer a Dios. Pues Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, nos recuerda la carta de Santiago 4:6. Entonces, cuando nos centramos mucho en las cosas que hacemos, en las cosas que tenemos, eso nos llena de orgullo. Y ese orgullo nos embota el deseo de yo tener una relación con Dios. Si solo confiamos en nuestros logros, inevitablemente nos quedaremos con una sensación de mérito basado en el orgullo. Y Jesús nos dijo, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervo inútil somos, pues lo que debimos de hacer, hicimos. Eso lo dice en Lucas 17:10. Así es, por eso tan importante entonces la humildad y reconocer y enfocarnos en el ser. Esto no significa que los seguidores de Jesús debamos tener una baja autoestima, para nada. Solo significa que nuestro sentido de ser
una buena persona no debe depender de lo que hacemos, sino de quienes somos en Dios, en Cristo. Y debemos de tener eso claro, porque cuando reconocemos que pertenecemos a una familia de un gran linaje y de una gran descendencia, eso nos va a dar esa fortaleza y nos va a llenar de esa autoestima. Necesitamos humillarnos a nosotros mismos ante Dios, que es nuestro Padre, que es el que finalmente nos va a llenar de esos vacíos que tenemos, nos va a restaurar y Él nos va a honrar. Él conoce la necesidad que tenemos. Él conoce esa necesidad, ese vacío, ese daño que nosotros tenemos y nos va a restaurar, ¿no es cierto? En el Salmo 16, versículo 2, se nos enseña que somos, o mejor, clamamos al Señor, que no hay para mí bien fuera de ti. Tú eres mi Señor y no hay para mí bien fuera de ti. Y es así. En la mentoría, nosotros acompañamos a la pareja a tener ese encuentro de una relación, de poder experimentar esa relación, porque finalmente el poder transformador lo tiene es Dios. Él es el único que nos lo puede dar, nadie más nos lo puede dar. Así los cristianos alcanzan la valía y autoestima. Teniendo una correcta relación con Dios, podemos saber que somos valiosos por el alto precio que Dios pagó por nosotros a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Así es. Y con un ejemplo muy sencillo vamos a identificar de qué manera hay valor o es costoso un elemento. En una subasta, un cuadro, si rompe el récord de subasta de venta, no rompe ese récord de precio por los materiales con que fue pintado, por el costo de los materiales que fue compuesto. La pintura, el pincel. Nunca va a ser por eso. Alcanza un valor es porque, o alcanza un precio es porque por el valor que se le da a esa pintura artísticamente, de quién procede, quién lo pintó, en qué momento lo hizo, no por el material. De igual manera es la autoestima para nosotros, ¿no es cierto? No es por el valor o por lo que tengamos nosotros, por lo que hayamos hecho, es por el valor. ¿Quién nos da a nosotros el valor? Si tú hoy no te estás dando el valor suficiente, te queremos decir, Dios te creó como el centro de la creación y para Dios eres muy importante. Él es el que te está dando el valor necesario para que tú puedas fortalecer tu autoestima. Nos amó tanto que envió a su Hijo a morir por nosotros. Cuando yo ya pude entender eso, me di cuenta que la idolatría que yo tenía en mi corazón era hacia mi esposo y a mis hijos. No le había dado su lugar, al lugar a Jesucristo en mi corazón. Y cuando yo empecé a trabajar en ello, mi vida, mi cosmovisión, todo cambió. La Biblia nos dice que Dios nos dio el valor cuando nos compró para que fuésemos su propio pueblo. En Efesios 1:14 nos dice, por esto, solo Él es digno de honor y alabanza. Cuando tenemos una sana autoestima, nos valoramos lo suficiente para involucrarnos en hacer y procurar siempre el bien a los demás. Y esa debe ser siempre la mentalidad. Entonces, si yo tengo una sana, si soy restaurada en mi autoestima, de la mano de Dios, reconociendo que soy hija única, amada, preciosa, que Él murió por mis pecados, que Él murió por mis heridas, que Él murió por todo esas palabras hirientes que yo recibí un día, o ese abuso, o ese abandono, o ese maltrato, o esa indiferencia. Yo tengo que aceptar que soy nueva en Cristo, soy nueva en Él, y si soy nueva, debo de ser coherente en mi relacionamiento de pareja, debo ser coherente en mi relacionamiento con nuestros hijos, debo de ser coherente en mi relacionamiento laboral, social, eso debe ser coherente. ¿Quién ha pagado un precio tan alto por ti? Querido amigo, querida amiga que hoy nos está escuchando. Hoy
Jesús pagó un precio muy alto y pagó un precio de sangre por ti, por mí, Y por por mi nosotros. esposa, y nosotros ya lo creemos y Ujú. así lo sabemos. Y eso es parte de lo que ha transformado nuestra vida personal, nuestra vida de pareja. Te animamos a que recuperes esa relación con Dios que te ama, porque te ha pagado un precio alto por ti. Y eso va a ser parte de tu valía en este momento. Saber de que eres Ujú. amado o amada, saber de que alguien está pensando en ti y que desea lo mejor para ti. Y que te ama. Y nosotros te vamos a acompañar a encontrarte en la mentoría, a encontrarte, a tener esa relación maravillosa para que tú brilles y para que tu relación de pareja vuelva y se Ujú. encauce a lo que realmente es el plan divino. Por ello, debemos conducirnos con humildad, pensando en los demás como superiores a nosotros mismos. También es cierto que dentro de esa valía que debemos de tener, debemos de reconocer que yo no soy el centro o estoy por encima de los demás. Yo debo de identificar que así como yo soy amado, ella es amada y todos son amados porque tenemos un mismo Padre. Entonces, la palabra nos anima a que no seamos superiores a nosotros mismos. Por eso, el apóstol Pablo nos advierte a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. En la medida que nuestra fe está fortalecida en Dios, vamos a tener esa medida necesaria y no me voy a sentir por encima de mi esposa, no me voy a Exactamente. sentir por encima de nadie y voy a darle valor a todas las personas. Esa sencillez que sería la medida entre el orgullo vanidoso de quienes ostentan la soberbia como estilo de vida y la baja autoestima del otro extremo que divide en depresión acompañada de sentimientos negativos, ya sean físicos, emocionales, intelectuales, propios de desaprobación. En Cristo, todas estas circunstancias tenemos la solución. Él es el único que está ahí para recogernos, para sanarnos, para liberarnos y para darnos la autoestima que necesitamos reconstruir día a día. Y el mismo apóstol Pablo nos escribe también en la carta de Corintios, que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas somos hechos nuevos. ¿Qué es estar en Cristo? Precisamente es vivir junto a Él, seguirlo, obedecerlo, porque le amamos. Y ese es el principio grande de toda restauración. Yo pienso que eso es importantísimo, reconocerlo y afirmarlo, porque muchas veces tenemos es una religiosidad más no una relación. Reconocer que le necesitamos para alcanzar la plenitud en esta tierra y que solo por él podremos obtener la vida eterna es estar en Cristo, es anhelar ser como Él. Cuando nos dejamos abrazar por el perdón, la misericordia y el amor de Dios, nuestras vidas jamás volverán a ser la misma. Y eso nos pasó a nosotros, porque todo lo que el Señor hace es nuevo, único y con una nueva esperanza de darnos una vida eterna, una vida maravillosa desde acá para luego llegar a la eternidad con Él. Así es, amor. Bueno, con esto queremos introducir y poner la base para esta serie de autoestima. Queremos dejar sembrado estos principios, tanto de la palabra de Dios, como podemos principios para nosotros revisar cómo está nuestra autoestima, cómo está nuestra relación, cómo nos está afectando la autoestima que tengamos en este momento, cómo podemos nosotros, cómo estamos de cara a nuestros hijos, si tenemos hijos pequeños todavía y los estamos formando, entonces cómo está ese comportamiento nuestro. Vamos a tener algunas evaluaciones, síganos que van a haber muchas cosas interesantes. Total. Vamos a compartir en estos espacios, a seguir compartiendo de cómo podemos evaluarnos nosotros actualmente, cómo está mi autoestima,
cómo está afectando mi relación de pareja, hijos. ¿no es cierto? También identificar mi pareja cómo me está percibiendo actualmente, ¿no es cierto? Entonces síganos, que tenemos durante este mes de noviembre esta serie maravillosa de la autoestima y cómo podemos nosotros fortalecernos. No dejes de seguirnos en las redes sociales, @mentoría felizmente casados. Y no olvides, somos Luisfer, Y Adri. somos imperfectos y transformados. Reímos, lloramos lloramos, y oramos. nos pedimos perdón y nos nos perdonamos. perdonamos. Y estamos casados hace 26 años y estamos convencidos que sí es posible vivir felizmente casados. Un abrazo. Los esperamos.